lo voy a hacer lo más posible, ¿sabes? Esto va a quedar grabado para todos los compañeros que pudieran acercarse y necesitan de esta presentación, que tiene que ver con las variables que afectan a nuestro rendimiento académico. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando hablamos de rendimiento académico? ¿Qué hay estudiando? Los espacios que tenemos para estudiar. Espacios para estudiar. Okay. ¿Y qué fue lo que dijiste? Las notas. Ok. Por eso el rendimiento académico siempre con las notas, casi siempre, ¿sí? Y bueno, no es que no tenga que ver con eso, pero vamos a detallar un poquito más algunos conceptos que están relacionados con todo lo que eso conlleva, ¿no? Que es el rendimiento académico, qué significa estudiar, y qué sería entonces esta variable o por qué es importante conocer esta variable que afecta. Entonces, bueno, por aquí tenemos que el rendimiento académico se refiere a la evaluación con medidas cualitativas, no necesariamente son las notas, ¿sí? Sino la apreciación también que hacemos de forma cualitativa, es decir, cualidades, habilidades que tenemos, etc. Y cuantitativas por parte del profesor, es decir, esas cosas que observa el profesor que luego le hace una medición a través de una notación, puede ser las cuales informan o dan indicios del progreso del estudiante y de los procesos mentales que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, algo bidireccional. Estamos hablando solamente de que yo recibo pura información, sino también tiene que ver con quien está dando la información. Que está dando la enseñanza. Entonces, hay habilidades involucradas, conocimientos, actitudes y valores que han cambiado o se han fortalecido a través de este rendimiento que ustedes van a poder. Ahora, ¿qué sería entonces estudiar? Estudiar es el proceso en el cual se realiza un esfuerzo consciente por comprender. ¿Sí? Entonces, no es algo digamos que se da de forma automática. Yo recibo una información y por automáticamente se queda acá. Tiene que haber un esfuerzo consciente para que yo pueda aprender ese concepto. Es una actividad de aprendizaje intencional, intensivo y autorregulado. ¿Sí? Es algo que no va a depender tampoco solamente del exterior. No son otras personas las que me van a hacer aprender, sino que yo tengo, ¿verdad? Como individuo que procesar ese aprendizaje, ese conocimiento, eso es lo que se le llama autorregulado. Yo actúo en función de ese conocimiento, interactúo con ese conocimiento y luego lo regulo o lo asumido. Basado en un texto o cálculo en el caso de Alfonso, que estudia informática, generalmente complejo y no familiar para el estudiante. Al principio no es familiar para ustedes, ¿sí? Pero luego de que lo aprenden, eso se vuelve parte de su conocimiento. Pero si es algo que ya ustedes conocen, ustedes no están estudiando, no están aprendiendo, están recordando algo que ya saben, ¿sí? Por eso lo dicen. Entonces, hay algo importante que también está relacionado y que muchas veces también lo pasamos por alto, que es la experiencia universitaria. ¿Sí? Porque a veces también pensamos que la experiencia dentro de la universidad es solamente estudiar, y no es realmente eso. ¿Okay? La experiencia universitaria es mucho más amplia que solamente estudiar una materia o una carrera. Donde el conjunto de los conocimientos, sensaciones y observaciones trascendentales o destacadas que un estudiante universitario experimenta y que facilitan o dificultan su paso por la universidad. Y por eso te entiende el concepto, porque la forma como yo experimento la vida universitaria puede facilitar o dificultar el aprendizaje. La forma como me relaciono con esos conocimientos que
disculpa que haga un inciso pequeño allí. Esas experiencias no solo se basan en el intercambio de conocimientos como tal, ¿cómo decirlo?, teóricos o conocimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje per se, sino que van, por ejemplo, con los sitios de la universidad, con cómo me puedo relacionar con diversas áreas de la universidad. O sea, hay muchos conocimientos que son más allá de un aula o más allá de la biblioteca, por ejemplo. Entonces, eso también está incluido en la experiencia universitaria, ¿sí? Un poquito para complementar. Entonces, esto lo que me interesa, porque es importante, por eso estamos dando el examen, conocer las variantes que afectan el rendimiento académico, porque podemos estar en este momento muy preocupados porque el rendimiento no es el que yo espero, o es el que yo espera, o etc. Por eso, porque esa preocupación me lleva a reflexionar en qué está pasando y yo no estoy viviendo la forma que quiero. Entonces, ¿por qué es importante conocer las variables que afectan al rendimiento académico? Si la actividad de estudiar es consciente, intensiva, autoregulada, dirigida a comprender o aprender contenidos que observamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se evalúa la adquisición de habilidades, conocimientos, actitudes y valores, la importancia viene de la necesidad de observarnos y ser conscientes de lo que nos sucede en cada momento del proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una materia en específico me puede ir muy bien y en otra materia en específico no tan bien, ¿sí? Pero no necesariamente está solamente relacionado con mi habilidad. ¿Sí? Pueden haber otras cosas, pueden haber otras variables que también están afectando. ¿Sí? Y si yo puedo reconocer o hacer consciente que es lo que está afectando mi rendimiento de esa materia o en la carrera en general, yo puedo actuar en función, ¿sí?, de mejorar mi rendimiento. Y entonces es aquí donde vienen lo que serían las variables. Estas son 6, sí, pero Alexandra les va a explicar cómo, lo que involucra cada una de ellas. ¿Sí? Son 6, nosotros las agrupamos en 6, pueden encontrar quizás información donde faltan muchas más, o donde quizás un poco más generalizado y encuentran mucho menos. Pero aquí podemos detallar que existen muchísimas cosas que afectan el rendimiento académico y no solamente tiene que ver si yo soy inteligente o no. ¿Okay? Es lo que siempre pienso. Entonces, te doy la palabra para que avances con esto. No sé si quieres compartir la pantalla para que lo avances seguro. Voy. Gracias. Pues sí, como bien lo está indicando Atzelis en este momento, son 6 grandes bloques de variables las que intervienen en el rendimiento académico. Y vamos a comenzar entonces con las que se refieren al área académica en particular. Entonces ahí tenemos al menos dos, ¿ok? Dos áreas grandes, más pequeñas, mejor dicho, más identificadas de qué es lo que nos afecta en el rendimiento académico, las cuales son las aptitudes, que vienen a ser todas esas habilidades, todos esos conocimientos o esas capacidades, mejor dicho, que tenemos de base. Es decir, a nosotros se nos facilita la parte numérica. Por ejemplo, Alfonso que está estudiando ingeniería. Bueno, si se te facilita la parte numérica, pues tu aptitud es la numérica. Si por el contrario hay otra persona que se le facilita la parte visoespacial, entonces sus aptitudes son más hacia la ubicación espacial de los objetos, el dibujo, etcétera. Un poco discriminar eso, en qué somos buenos en cuanto a aptitudes, también define cómo va a ser nuestro rendimiento en
las diferentes materias, porque cada una de ellas también tiene cierta necesidad que cubrir o cierta capacidad, ciertas características que nos llevan a justamente utilizar unas actitudes más que otras. Entonces, así como tenemos la numérica y tenemos la visoespacial, también tenemos la que viene a ser del lenguaje. Hay muchas actitudes allí que están asociadas a nuestras diferentes materias. Esto, cuando hablamos de la segunda académica que está interviniendo, o una de las tantas, es la experiencia previa de aprendizaje. Es decir, ¿qué es lo que nos han enseñado en las diferentes etapas de nuestro aprendizaje formal? Por eso hace un momento también les mencionaba que el aprendizaje o los conocimientos no necesariamente son teóricos, formales, de práctica, sino que van un poquito más allá. Incluso cómo ha sido ese intercambio o quiénes han sido perdón. Ok, gracias. ¿Cuáles han sido nuestras o nuestros maestros, por ejemplo, nuestros profesores? Entonces tenemos que estar muy atentos a cuáles han sido esas experiencias a lo largo de nuestra vida, cuáles han sido nuestros resultados obtenidos y cómo hemos reaccionado también a eso, que lo veremos un poquito más adelante en otras variables, pero que también se relaciona con lo que vendría a ser nuestro rendimiento académico actual, ¿sí? Tenemos también las variables vocacionales, que son las segundas más amplias de las que revisaremos, de las 6 que revisaremos, donde están las aptitudes, que son diferentes a las aptitudes. Las aptitudes vienen a ser esas habilidades que tenemos de base y las actitudes es cómo nos relacionamos o cómo vemos cuál es nuestra forma de afrontar ciertas situaciones. No solo ciertas situaciones, sino además qué es lo que opinamos, por ejemplo, sobre el estudio, qué es lo que opinamos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es sumamente importante porque si sentimos un rechazo o tenemos ciertas ideas en torno a el aprendizaje, lo más seguro es que no nos relacionemos de la forma más apropiada con él y no podamos hacernos de él, sino que más bien lo huyamos o intentemos autosabotearnos sin quererlo, ¿sí? Después tenemos los intereses. Entonces, cónchale, o sea, para mí lo más interesante en cuanto al estudio es escribir. O sea, puedo escribir muchos ensayos, me siento muy cómodo o muy cómoda escribiendo. Entonces, mi interés va más hacia las carreras humanistas o hacia las carreras que tienen relación con ese interés mío. Sería un poco difícil si más bien escojo una carrera que tenga más carga numérica, que tenga más carga por esta parte de construcción, etcétera, que no se asocia a mi interés principal. Entonces, eso es muy importante, verificar qué es lo que realmente me hace sentir cómodo o cómoda eh, para poder tomar decisiones con base en ello. Tenemos también los referentes de pares y adultos significativos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando estamos estudiando, que vamos a salir del liceo, por ejemplo, muchos de nuestros compañeros ya están investigando, ya se pusieron al día de que no, mira, a mí me gusta esta universidad que da esta carrera, y de repente, ¡pum! Oh, qué chévere, vas a estudiar esa carrera, bueno, yo quiero estar contigo en esa carrera también. Y ojo, esto es sumamente importante tenerlo en consideración porque no todos tienen las mismas aptitudes, ni los mismos intereses, ni las mismas aptitudes, que es lo que hemos revisado, ¿sí?
Algunas personas tienen preferencias, por ejemplo, de carreras cortas, de técnicos. Cursar un técnico, un TCU, y lo cual no está mal, o sea, no es algo, eh, y, ¿cómo decirlo? Que no tiene valor, ¿ok? Puede ser muy bueno en esa parte del técnico y sacarle el jugo, ¿sí? Pero socialmente estamos a veces como muy empapados de estos referentes, que por ejemplo tu tío estudió eh, derecho y entonces es un gran penalista y tú también deberías estudiar derecho porque también produce dinero, etcétera, etcétera, un montón de estereotipos que tenemos asociados a eso y es sumamente importante tenerlo allí presente. ¿A quienes admiramos, por ejemplo? O sea, si se trata de un profesor que tuvimos en bachillerato y era biólogo, pongamos ese ejemplo, era biólogo y vimos su vida y pudimos observar cómo se aproximaba al contexto global, etcétera, cómo entendía el mundo y nos sentimos identificados, nos sentimos como si fuera nuestro modelo a seguir. Entonces eso también influye en cómo nos asociamos a nuestra carrera, si escogimos por ejemplo biología, y cómo lo afrontamos en el camino. Si no tenemos esos referentes, pues bueno, habría que verificar dónde los encontramos. Luego tenemos la información. La información se refiere justamente a qué es lo que conocemos sobre el pensum de estudio de la carrera, sobre el contenido que vamos a desarrollar, cuál va a ser nuestro enfoque cuando salgamos de esa carrera y además en qué universidad. O sea, toda la información, el traslado, si necesitamos mudarnos, por ejemplo. Eh, Hace poco vi un caso que estaba interesado en veterinaria, paréntesis, y esta persona investigó tanto que llegó a una información que no creo que lo dominemos todos. Es una persona que reside aquí en Caracas, por supuesto tendría que mudarse a otro estado del país para cursar veterinaria y sin embargo en su búsqueda de información consiguió que hay una asociación con una organización que le permitiría cursarlo acá en Caracas. Entonces fíjense que la búsqueda de información también es importante. ¿Okay? Luego tenemos la grande de las variables que afectan, que son las emocionales, la tercera, si no me equivoco. Y allí tenemos los estados internos y la salud emocional de primerito. ¿A qué nos referimos con eso? Si nos sentimos frustrados, si nos sentimos agotados, si estamos tristes o muy alegres, los extremos también suelen ser un poco complicados de llevar. Esto, eso también influye en cómo nos vamos a acercar a los contenidos, en cómo nos vamos a relacionar con determinado profesor, etcétera, etcétera. Pero es por contenidos internos, contenidos que no necesariamente responden a lo que se está viviendo en ese momento. Claro, tuvo que haber un desencadenante. Sin embargo, reconocerlo y buscar ese desencadenante nos ayudará a poder solucionar ese estado emocional que tengamos en ese momento. Después tenemos las formas de afrontamiento de la ansiedad. Aquí es un tema álgido, ¿okay? Es muy común que con el ritmo de la vida nos enfrentemos a distintas situaciones que nos procuran estrés, ¿ok? En esa medida también desarrollamos formas en las cuales hacemos frente o no a ese estrés. Entonces, si no hacemos frente o si lo hacemos de la manera menos saludable para nosotros, eso también nos condiciona a cómo es nuestro desempeño a nivel académico. ¿Okay? El estrés puede venir, o la ansiedad, mejor dicho, en este caso, puede venir de cualquier origen.
Puede ser del entorno familiar, puede ser de la misma dinámica académica particular que estamos viviendo, sobre todo ahorita en medio de pandemia, en medio de las actividades mixtas, ¿ok? Eso hay que chequearlo con cierta frecuencia, ver cómo estamos lidiando con esa ansiedad. O sea, la ansiedad per se no es dañina. Lo que es dañina es qué hacemos con la ansiedad cuando se presenta. Y hay formas de afrontamiento que son un poquito más saludables que otras, como bien lo estoy mencionando. Entonces, eso también influye. Después tenemos las relaciones con los otros. Y aquí es algo interesante, porque los otros son todo el conglomerado social en el cual estemos. Entonces, ¿cómo estamos llevando nuestra relación de amistad con un amigo o con una amiga? ¿Cómo estamos llevando nuestra relación de pareja si tenemos pareja? ¿Cómo estamos llevando nuestra relación familiar? Eso también influye, porque si tenemos un problema a nivel de relación, repercute en cómo estudiamos, en qué hacemos para estudiar y qué hacemos para transitar la vida universitaria, que creo que es el término más apropiado en este caso. Entonces, cuidar las relaciones con otros y cuidarnos en las relaciones con otros es sumamente importante. Luego tenemos el apoyo social. Aquí también es un tema un poquito álgido, porque no todos los estudiantes tienen el apoyo de familiares o de lo que vendría a ser su entorno social en particular, por los intereses que tengan o el área que hayan escogido para sí mismos. Entonces, esto también nos limita en algunos momentos cómo podemos afrontar las evaluaciones, cómo podemos enfrentar cada uno de los retos que supone ser universitario. Y es un tema bastante complejo, pero bueno, acá lo esbozamos, ¿no? Luego tenemos la inteligencia emocional, que se refiere justamente a este tema de autorregulación, de autoconocimiento, de conocimiento del otro, de estar atentos a esas señales que recibimos tanto del otro como de nosotros mismos internos y de manejarlo de tal forma que podamos sacarle el jugo, por decirlo así, y aprovecharlo no para cargarnos de lo emocional, o sea, no es como para estar atados a eso, o sea, que dependa del estado emocional transitorio que tengamos, sino más bien que podamos identificar cuándo algo lo ha producido y de manera asertiva aproximarnos y resolver. ¿Sí? Luego tenemos el locus de control. ¿A qué me refiero? O nos referimos, mejor dicho, con locus de control. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de que mi rendimiento académico sea de tal o cual forma? Aquí el tema es lograr el equilibrio, ¿sí? Hay estudiantes que refieren que los profesores tienen eh, un desagrado por ellos, y entonces por eso es que obtienen determinada calificación o apreciación por parte de ese profesor, o por el contrario son estudiantes, hay estudiantes mejor dicho, que dicen que son completamente responsables y absolutamente culpables, sería la palabra que utilizarían, de su rendimiento académico, de los resultados que están obteniendo. Bueno, no necesariamente es así. Como hemos visto hasta el momento, hay múltiples situaciones que pueden afectarnos. Por lo tanto, sí, asumir nuestra responsabilidad, nuestro rol activo en el proceso de aprendizaje es sumamente importante, más no lo único.
porque bueno, vendría a hacer alusión a responder no solo a lo académico, sino al conjunto de situaciones que están rodeando lo académico. Ok, pasamos a la siguiente, que es las variables ambientales. Y acá tenemos dos más pequeñitas, no agotan todas, pero son las más relevantes, o consideramos que son las más relevantes en este momento, que son las condiciones físicas del lugar de estudio. Si tenemos iluminación, si tenemos al alcance todos los materiales que necesitamos, si tenemos aire que circule, o sea, una cantidad de elementos que vienen a ser como el escritorio, la silla, el elemento tecnológico, porque bueno, necesariamente cuando estamos a distancia, pues necesitamos, valga la redundancia, tener un elemento apropiado para realizar nuestras actividades. Entonces, todo eso condiciona en alguna medida cómo nos desenvolvemos. También el orden que esté en el lugar de estudio. Eso es sumamente importante, porque si no hay orden, por lo común, pues nos desordenamos también nosotros, nuestros pensamientos suelen estar un poquito más volubles, un poco menos dirigidos, y por lo tanto se nos dificulta obtener un rendimiento académico apropiado para nuestras expectativas, que bueno, eso también hay que evaluarlo, ¿no? Un poquito eh, tenerlas lo bastante objetivas y alcanzables posible. Pero volviendo al punto de ambientales, todo lo que tiene que ver con el contexto del lugar donde estudio, en el lugar donde practico los ejercicios, etcétera, condiciona cómo me va a ir en las evaluaciones y en las apreciaciones docentes. Luego tenemos el contexto familiar, ¿okay? Que a pesar de que, bueno, también está en la parte relacional, aquí lo volvemos a ver. ¿Por qué? Porque las dinámicas familiares también las vivimos dentro de casa, por ejemplo, cuando estamos en este tiempo de pandemia. Incluso si no estemos en el tiempo de pandemia, igual convivimos con otras personas y siempre tenemos esa relación con lo que está sucediendo en nuestra área familiar. Entonces, si hay algún problema entre nuestros familiares o si la dinámica es diferente a lo que necesito para poder estudiar de forma apropiada para mí, lo que eso signifique para mí en particular, entonces eso afecta cómo me va en la parte de las evaluaciones, en la parte de la adquisición de aprendizaje y todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos las variables físicas, eh, que a veces va un poquito más allá de lo que colocamos, pero... ¿Aló? ¿Todo bien? Ok, se escuchó como algo muy ruidoso. La pantalla. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Aló? ¿Todo bien? Ok. Ajá. Entonces acá tenemos la parte física donde resaltan dos elementos o dos partes importantes que vendría a ser la discapacidad o enfermedad. Si hay una persona que está ingresando a la universidad y tiene una condición
problemas visuales, por ejemplo. Bueno, esto no sé si se considera discapacidad, creo que no. La miopía no se considera como discapacidad, pero eso también condiciona el aprendizaje. Me pongo como ejemplo porque es lo que tengo a mano en este momento. Pero yo para ver de lejos era un poco difícil y cuando realizaban anotaciones en la pizarra, pues bueno, también sucedía que era un poco difícil llevar el ritmo porque tenía, o sea, dependiendo de la distancia que uno tenga, pues bueno, tiene que forzar la vista, etcétera, etcétera. Entonces, y además lo actualizado del cristal. Pero bueno, este tema de la discapacidad o la enfermedad, por ejemplo, ahorita que hay muchos casos de COVID, hay varios estudiantes que han sufrido COVID o incluso su familia, y esto ha condicionado también su rendimiento académico. Entonces, si no tenemos en claro o visible que esta parte física también afecta a nuestro rendimiento académico, pues toda la culpa o toda la responsabilidad, mejor dicho, porque la culpa la utilizan muy a menudo, eh, perdón, es que estoy leyendo unos mensajitos. Axelis, ¿quieres decirlo tú? Que lo que te mandé ya la pasada. Bueno, ella estaba mencionando el contexto familiar y estaba haciendo alusión a las diferentes formas como puede afectar también a la familia y forma de estudiar. Entonces, yo lo que le decía era la votación, que por ejemplo la familia puede afectar aumentándote espacio. Por ejemplo, si me programé, voy a estudiar de 8 a 9. Resulta que de 8 a 9 mi familia me pidió que hiciera algo, me responsabilizó algo o decidió que vamos a salir. Entonces, de alguna forma está afectando la organización del día. O, por ejemplo, esa familia hemos visto en muchos casos que son muy ruidosas, entonces impactan mucho el espacio personal del estudiante en este caso. Entonces, no, pues necesito estudiar parcial mañana, entonces meten en el cuarto y abren la puerta, muy ya, sí, entonces la dinámica familiar afecta todo mi concentración, mi atención, sí, y también pues la relación familiar que yo tengo, que eso sí, como lo mencionamos en el contexto anterior, pero yo como para dar ejemplos concretos de que sí, como familiar, influye en el ambiente físico también, sí, voy a quitar el espacio, voy a hacer que mi espacio no sea más adecuado, doloroso, con las limitaciones. Muchas gracias. Gracias por ese aporte. Esto, sí, eh, luego de complementar la parte familiar, estamos en una situación que la parte física también juega un papel importante. Entonces, si hablamos de responsabilidad, pues bueno, a veces son cosas que no controlamos, o sea, no está en manos de nosotros definir cuándo nos vamos a enfermar y cuándo no, ¿sí? También, bueno, eso tiene que ver con nuestros hábitos, con diferentes eh, situaciones a las que nos podemos afrontar. Eh, Algunas se pueden prevenir, otras no. Entonces, esa parte física, si no la tomamos en consideración, que está afectando nuestro rendimiento, pues fácilmente podemos juzgar o criticar de diferente manera o menos objetivo lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Luego tenemos la parte de la regulación de hábitos psicobiológicos, que bueno, ahí vamos con lo que acabo de mencionar, o sea, si tenemos unos hábitos de sueño que son desfavorables, nos dormimos casi a las 12 de la noche y nos despertamos a las 4 de la mañana, oye, el rendimiento, eh, no solo a nivel académico, sino en nuestra vida diaria, perdón, va a ser afectada. Entonces, es muy importante tener en claro qué es lo que hacemos con nuestro sueño, con nuestra alimentación, qué es lo que comemos
y no solo lo que comemos a nivel físico, sino lo que consumimos en diferentes áreas de nuestra vida, o sea, con qué nos quedamos realmente, o qué buscamos, por ejemplo, en las redes sociales, que es algo que sucede a menudo, también condiciona cómo nos desenvolvemos. Lo que tiene que ver con el aseo personal, o sea, las rutinas en cuanto a lo que necesita nuestro organismo, porque sin organismo pues no podemos hacer otras actividades. Entonces es sumamente importante también tener una buena regulación de esos hábitos que llevamos como seres humanos en nuestra vida diaria. Incluso con qué personas también nos relacionamos, etcétera, es muy importante observar. No solo, o sea, no me refiero a hábitos psicobiológicos en este caso, sino lo que nos aporta esas diversas personas a nuestra vida. Ok, luego tenemos a la otra gran variable que vendría a ser la estratégica. Creo que esta es la última. Y allí tenemos las estrategias de estudio, conocidas o no. Mapa mental, mapas conceptuales, resumen, todo lo que tiene que ver con qué hacemos para estudiar, ¿sí? Para condensar la información y poder después repasar, que es diferente a estudiar. Y hago ese paréntesis porque muchas veces lo consideramos sinónimo cuando no es así. Entonces, bueno, todo lo que utilicemos para sintetizar y poder luego acceder un poco más fácil a la información que debemos aprender y aprender, que es diferente también. También tenemos la organización del tiempo, súper importante. Si no tenemos establecidas nuestras rutinas de hábitos psicobiológicos, por ejemplo, se hace un poquito más difícil organizar nuestro tiempo porque a veces pasamos mucho tiempo, como valga la redundancia, en piloto automático. Entonces es como si no estuviéramos haciendo nada, pero sí estamos haciendo cosas en nuestra mente, sobre todo nos pasa con cierta frecuencia. Entonces aquí es súper importante que podamos definir horarios, tiempos que les vamos a dedicar dependiendo de la complejidad de las materias para nosotros en particular, para poder aprovechar al máximo eh, sí, nuestras capacidades, lo que tengamos a mano. Eh, También tenemos acá los estilos de aprendizaje, que se refieren a esas formas que predominan en nosotros, en nuestro caso particular, para adquirir la información, para memorizar la información. Entonces, si no lo sabían, espero que sí, que tengan ya ese conocimiento por allí. Quizás lo pasaron de largo, no sé. Ahí tenemos el estilo auditivo, que viene a ser que aprendemos un poquito mejor, un poquito más fácilmente lo que tengamos que aprender a nivel de audio, ¿okay? Escuchando la clase, pues bueno, aprendemos un poco más que, eh, no sé, observando las diapositivas, ¿sí? Podemos ser visuales, perdón, podemos ser visuales que es al contrario, o sea, todo lo que tiene que ver con lo espacial, todo lo que tiene que ver con la ubicación de las palabras en la presentación, los colores, etcétera, nos permiten acceder un poco mejor a esa información cuando la buscamos en nuestra memoria. Entonces somos más visuales que auditivos. Podemos ser kinestésicos, que los kinestésicos, perdón, por lo común, aprenden más fácilmente realizando la actividad. O sea, cuando hablamos de resumir, por ejemplo, los kinestésicos o hacer mapas mentales también, aprenden es realizando la actividad. Es decir, no estudian con resúmenes de otras personas, sino que estudian con sus propios resúmenes o repasan
mejor dicho, con sus propios resúmenes, porque a medida que lo iban realizando, iban consolidando la información. Y también hay otros ejemplos un poco más kinestésicos todavía, que son de caminar, asociar ciertos lugares en particular, sí, ¿cómo decir? Partes del cuerpo en particular con ciertos contenidos, etcétera. O sea, hay muchas formas de ser kinestésicos. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen un solo estilo de aprendizaje, sino que la combinación entre dos, al menos dos de ellos, les permite consolidar la información. Entonces, el que predomine, por supuesto, es el que lleva la batuta y posteriormente se nutre del otro o de los otros dos que tenemos. Entonces, es muy, muy importante que conozcamos eso de nosotros mismos. La metacognición. Saber que sabes lo que sabes. eh, Me río porque a veces no somos tan conscientes de que estamos pensando lo que estamos pensando. O sea, de que somos la persona que está pensando ese pensamiento. Ser conscientes de eso es sumamente importante, porque nos permite analizar lo que estamos analizando, cuestionarnos un poco y llegar a ciertas conclusiones que quizás no llegaríamos si no reflexionamos sobre eso. Por eso también nos piden mucho en la universidad que analicemos cosas, o sea, que tengamos una actividad mental más allá de sencillamente memorizar los contenidos, sino que revisemos, evaluemos si eso que estamos pensando, esa solución que pensamos, por ejemplo, del ejercicio de estadística, es la más apropiada o no. Si hay otra forma un poco más expedita para realizar el ejercicio, por ejemplo. Eh, entonces, este tipo de cosas son las que llamamos metacognición, o sea, algo que está más allá de los procesos mentales que vienen a ser la memoria, el aprendizaje, la atención, la concentración, o sea, ese tipo de elementos. Reflexionar sobre ellos es la metacognición. Eh, no sé si por ahí nos queda algo en el aire, si quieres complementar con algo, Atsenis, por ahí. Que ya porque lo organizamos para que siempre claro, es algo que no nos parece tan importante. Algo que quizás no nos acostumbran, no nos están enseñando desde la educación tradicional, ¿sí? No nos enseñan que tenemos que pensar y ser conscientes de lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy pensando, cómo lo estoy haciendo. Tenemos que reflexionar sobre qué estamos haciendo y estudiando. Entonces, cuando no hacemos eso, se hace más difícil el proceso de aprendizaje. Por eso les digo, se pareciera que fuese algo que pues sí, me parece que está reflexionando lo que va a hacer, que lo va a cambiar, pero justamente eso es lo que me da más herramientas para que ese conocimiento se pueda hacer. Chévere. Todo bueno. No hay preguntas, entonces, bueno, nada, agradezco muchísimo la participación y les pediría también que compartieran esta información con sus compañeros.
o decir que va a estar disponible. Voy a poner una información. En este momento, tú vas a decir algo. No, bueno, nada, agradecer la asistencia, el interés también en conocer esta parte de ustedes mismos, o sea, creo que eso es valioso también. Básicamente eso. Gracias.